Hola a todos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre el tema de los alcoholes. Pero como ya hemos hecho deshidratación, hemos hecho también sustitución nucleofílica y hemos hecho conversión a halogenuros, entonces lo que vamos a hacer es simplemente repasar un poquitito los métodos para obtener alcoholes. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Dice obtener los siguientes alcoholes utilizando 3 métodos diferentes. Y los 2 alcoholes que vamos a obtener son el 1-butanol y el 2-butanol. Entonces empezamos por el 1-butanol. El 1-butanol es este compuesto, tiene 4 carbonos lineales y en el carbono 1 se encuentra el grupo hidroxilo. Entonces tenemos que escoger 3 métodos que puedan darnos el alcohol primario, es un alcohol primario. Entonces lo primero que nos fijamos es que es un alcohol primario. No todos los métodos nos van a dar el alcohol primario. Entonces uno de los que sí nos puede ayudar es la síntesis de Grignard. El otro método puede ser una sustitución nucleofílica SN2 y un tercer método puede ser el de hidroboración oxidación. También podemos utilizar oxidación con dicromato de potasio. Entonces hacemos la síntesis de Grignard. Para esto dibujamos el alcohol que queremos obtener. Entonces fíjense, aquí tengo en azul el alcohol que queremos obtener y lo partimos en 2. Una parte que va a venir del compuesto carbonílico, porque ya sabemos cómo se utiliza la reacción de Grignard, ¿verdad? Es un halogenuro de alquil magnesio más un compuesto carbonílico, luego una hidrólisis. Entonces buscamos aquí quién nos puede proporcionar el grupo hidroxilo que sea un grupo carbonilo. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos que para un alcohol primario el compuesto carbonílico siempre tiene que ser el formaldehído? Entonces, partimos aquí el alcohol. Este lado nos va a venir de la reacción del compuesto carbonílico y este otro pedazo, este alquilo de 3 carbonos, va a venir del reactivo de Grignard. Entonces, siempre que hagan síntesis de Grignard, ustedes lo que tienen que hacer es partir en 2 la molécula que quieren, pero fijándose si es un alcohol primario, un alcohol secundario o un alcohol terciario. Entonces, preparamos el reactivo de Grignard. ¿Cómo preparamos el reactivo de Grignard? Debemos utilizar 1, 2, 3 carbonos. Entonces, 1, 2, 3 carbonos. Y para hacer el reactivo de Grignard, necesitamos que sea un halogenuro. El mejor halogenuro es el bromuro. Entonces, el bromuro de N-propilo. ¿Qué hacemos? Lo hacemos reaccionar con magnesio en un medio de etéreo, pero que esté sin gota de agua. Ya saben que se destruyen los reactivos de Grignard cuando tenemos algo de agua. Y se hace simplemente la obtención del reactivo de Grignard, el bromuro de N-propil magnesio. Ahora, este bromuro de N-propil magnesio es el reactivo de Grignard. Entonces ya tenemos una parte de la síntesis de Grignard. Aquí lo ponemos. ¿Y con quién lo hacemos reaccionar? Lo hacemos reaccionar con el compuesto carbonílico. En nuestro caso es el formaldehído o metanol. Entonces el doble enlace carbono-oxígeno se rompe. Todo el grupo alquilo se va a adicionar a ese carbono que no tiene electrón, que le falta el electrón, y tenemos esta nueva especie. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. El oxígeno ya está, pero aquí le hemos adicionado el magnesio y el bromo para que sea una especie intermedia más o menos estable y para que no haya cargas. Entonces, a este compuesto que es intermedio, lo que hacemos es hidrolizar. Aquí generamos el alcohol y las impurezas de magnesio, bromo, etcétera, las sales, ¿no es cierto? Y esa es la primera manera de obtener un alcohol, en este caso el 1-butanol, el alcohol primario. Entonces pueden repasarlo, pueden revisarlo y ejercitarse con otros alcoholes primarios con la síntesis de Grignard.
Seguimos con el 1-butanol. Entonces hacemos el segundo método. Cuando dice 3 métodos diferentes, no puede ser grignard con diferentes halogenuros de alquilo, por ejemplo. O no puede ser SN2 con diferentes halogenuros o diferente nucleófilo. Tienen que ser 3 métodos diferentes realmente. El primero que hemos utilizado es la síntesis de Grignard. En este caso vamos a utilizar la sustitución nucleofílica, pero la sustitución nucleofílica SN2, no la 1, para que sí podamos tener un alcohol primario. Entonces es tan sencilla, lo único que hacemos es utilizar el halogenuro de alquilo que sea primario, en este caso el bromuro de N-butilo. Entonces aquí tenemos que es primario el halogenuro. Y usamos el hidróxido de sodio porque el hidroxilo que tiene el hidróxido de sodio es un fuerte nucleófilo. Entonces lo único que hacemos es colocar la flechita y en la flechita el tipo de reacción que estamos utilizando, porque no me está pidiendo mecanismos, solamente me está pidiendo las secuencias de reacción. Entonces la sustitución nucleofílica SN2 para que sea una reacción bimolecular y por acá se vaya desprendiendo el bromo y entrando por el lugar más desprotegido el hidroxilo. El resultado es el N-butanol o 1-butanol. Entonces, fíjense que todavía es mucho más sencillo esto. Y el tercer método. Entonces, elegimos un método que nos proporcione un alcohol primario. Y para eso utilizamos el método de la hidroboración-oxidación, porque hemos dicho que es una reacción anti-Markovnikov debido a la rigidez que tiene este compuesto que es el borano, que ya sabemos cómo funciona porque hemos hecho el mecanismo. Entonces ya no vamos a poner diborano, no vamos a poner tetrahidrofurano, ya sabemos que está bajo esas condiciones el borano, porque ya sabemos que existe como dímero. Entonces tenemos el alqueno, porque se parte de un alqueno y lo vamos a poner en un alqueno primario, en el carbono 1, el 1-buteno. El 1-buteno rompemos el doble enlace para que pueda ingresar esta molécula del diborano. Ya saben que es un ácido de Lewis, ¿no? Que no le falta un par de electrones. Entonces se adiciona al carbono 1, se adiciona el bromo con sus 3 hidrógenos. Entonces tenemos 1, 2, 3 enlaces del boro. Y este otro enlace que tiene con uno de los hidrógenos forma un pseudoenlace con el carbono 2, que es el resultado de la ruptura del doble enlace. Finalmente se consolida y tenemos CH3, CH2, CH2, CH2 de este CH2, boro, hidrógeno 2. Ya lo tenemos adicionado completo, ya no hay el alqueno. Y esto se llama el alquil-borano. ¿Por qué? Porque hemos sustituido uno de los hidrógenos del borano por un grupo alquilo, el alquil-borano. Más específicamente sería el N-butil-borano. Ahora, el N-butil-borano lo estamos escribiendo aquí. Y todo este grupo alquilo lo podemos abreviar como R. Entonces tenemos RBH2, alquil-borano. Entonces continuamos, no es que ahorita va a aparecer el alcohol, no, continuamos haciendo la hidroboración. Entonces tenemos 2 hidrógenos más que sustituir. Entonces, ¿cómo sustituimos? Haciéndolo reaccionar con una segunda molécula del N-buteno, ¿no? O 1-buteno. Y hacemos exactamente lo mismo. Se rompe el doble enlace, se adiciona ahora el alquil-borano, boro, el alquilo y los 2 hidrógenos. Uno que va a formar parte del carbono 2 y tenemos ahora consolidada esta nueva especie. Es un N-butil, pero ya no con un solo N-butil, ya son 2 N-butiles. Entonces, que son el resultado de la sustitución de los 2 hidrógenos del borano, quedando uno nomás. Entonces tenemos el dialquil-borano, en este caso el di-N-butil-borano.
Aquí nos movemos en la pizarra y tenemos R también. Entonces tenemos R2BH, dialquilborano. Entonces todavía tenemos un hidrógeno que sustituir. Seguimos con la hidroboración. Y para eso utilizamos una tercera molécula del 1-buteno. Y hacemos lo propio, ¿no? Nuevamente el boro se va a adicionar a este carbono, al carbono 1, porque es el más desprotegido y por eso puede entrar el borano hacia dentro de la molécula del alqueno. Entonces, boro RR, porque está sustituido dos veces, y este hidrógeno se forma este pseudoenlace para consolidarse y tener el N-butilo. Entonces tenemos un N-butilo, dos N-butilos, tres N-butilos. El trialquilborano. Ya no hay nada más que sustituir. Trialquilborano. Tri-N-butilborano. Y hasta ahí se acabó la hidroboración. Ahora hacemos la oxidación. Entonces tenemos el tri-N-butilborano que lo oxidamos con un peróxido de hidrógeno en un medio alcalino y se producen, se consolidan tres moléculas del N-butanol. 1, 2, 3, 4. Alcohol primario, ¿no? Más todas las impurezas que no nos interesan ni en realidad a nosotros. Entonces, por cada diborano o por cada borano vamos a tener tres moléculas de alcohol producidas. Una maravilla, ¿no es cierto? Entonces, estos son los tres métodos que podemos escoger para hacer un alcohol primario. El ejercicio específico nos pedía el N-butanol. Entonces, cuando ustedes reciban este tipo de ejercicios, ya saben cómo deben hacer. Deben elegir los métodos que convienen para obtener el alcohol que estamos buscando. No todos los métodos sirven para todos los alcoholes, hay que elegir. Ahora hacemos el segundo inciso, el 2-butanol. Y lo mismo, debemos escoger los métodos para hacer el 2-butanol. Aquí tenemos la estructura del 2-butanol y sabemos que es un alcohol secundario. Entonces, cuando tenemos un alcohol secundario, ya no es conveniente utilizar la hidroboración-oxidación. Hay que ver si podemos utilizar SN2 o SN1. Pero la síntesis de Grignard sí la podemos utilizar. Entonces vamos a utilizar la síntesis de Grignard. Nuevamente escribimos la estructura completa del alcohol que queremos obtener y lo partimos en dos. Esta parte que contiene el grupo hidroxilo va a venir del compuesto carbonílico y la otra parte que tiene dos carbonos también va a venir del reactivo de Grignard. Entonces preparamos el reactivo de Grignard. Como tiene dos carbonos, usamos el bromuro de etilo. El bromuro de etilo más magnesio en medio de éter seco, nunca se olviden, y tenemos el bromuro de etil magnesio. Ahora, debe estar bien escrito por un lado. Por otro lado, siempre que hagamos Grignard, tenemos que preparar el reactivo de Grignard. No aparece el reactivo de Grignard. No pueden comenzar con el reactivo de Grignard. Tienen que comenzar con el halogenuro de alquilo y hacer el reactivo de Grignard. En toda la síntesis tiene que haber eso. Una vez que tenemos el reactivo de Grignard, lo hacemos reaccionar con el compuesto carbonílico. Ahora, ¿cuál es el compuesto carbonílico? El compuesto carbonílico es cualquier aldehído mayor que tenga más de dos carbonos o mayor al formaldehído. El formaldehído nos sirve exclusivamente para un alcohol primario y el acetaldehído, el propionaldehído, etcétera, ya nos sirve para alcoholes secundarios. Entonces, como tiene dos carbonos esta parte, entonces usamos el etanal o acetaldehído. Igualmente hacemos la ruptura del doble enlace carbono, el etilo va hacia el carbono deficiente en electrones y tenemos esta especie ya como una especie intermediaria. Esta especie intermediaria la hacemos pasar por una hidrólisis en medio ácido y tenemos el alcohol secundario, el 2-butanol. Ahora, este 2-butanol, vamos a ver que cuando hagamos estereoquímica es un compuesto que tiene todavía un par de isómeros, ¿ya? Entonces eso vamos a ver, como les digo, cuando hagamos estereoquímica. Entonces aquí queda una mezcla todavía de dos alcoholes
que son dos butanoles, pero que tienen características muy especiales de estereoquímica. Un segundo método que podemos utilizar para obtener un alcohol, en este caso secundario, puede ser el método de sustitución nucleofílica, ya sea SN1 o SN2. Aquí me lo he comido al hidroxilo, ¿no? Lo van a notar, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos dos métodos podemos utilizar? ¿Cuáles de esos mecanismos en realidad? El método es el mismo, ¿no es cierto? Sustitución nucleofílica, pero el mecanismo varía. Ya sabemos que SN1 es diferente de SN2. SN1 produce carbonios, SN2 no produce carbonios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es utilizar, de acuerdo a estos sustituyentes que tiene, el método de SN2, que podría ser más fácil que salga el bromo, el bromuro como bromuro, y entre el hidroxilo al alcohol, al carbono 2. Entonces se hace una reacción bimolecular. Pero también podemos utilizar el mecanismo de CN1, donde primero ionizamos el bromuro, generamos un carbonio secundario, y a ese carbonio secundario le ponemos el grupo hidroxilo. Entonces, en este caso yo he escogido SN2, pero si ustedes hubieran hecho SN1 también está bien. Entonces los alcoholes secundarios tienen un poco esa posibilidad de ser utilizados con SN2 o con SN1, ¿no? Dependiendo de este tipo de sustituyentes, si son muy grandes, muy enormes, por ejemplo aquí que tenemos un terbutilo, por ejemplo, ¿no? Y aquí el hidroxilo, entonces o un isobutilo, es decir, si estos Eres fueran un poco más grandes, pero se mantuviera la calidad de alcohol secundario, entonces sí se podría pensar en un SN1, pero siempre que no se produzcan transposiciones. Entonces, para más seguro, hacerlo con el mecanismo SN. Finalmente, el tercer método que podemos utilizar es el de la oximercuración-desmercuración. Y hemos dicho que esta es una reacción Markov-Nikov porque el grupo hidroxilo se va a adicionar al carbono secundario o terciario, nunca al primario. Entonces, utilizamos para esto el acetato de mercurio. Como recuerdo, tenemos aquí el acetato de mercurio, 2 acetatos por un mercurio, acetato de mercurio. Y hemos dicho que para no escribir toda esa estructura, la abreviamos como AC-acetato. Entonces el acetato de mercurio es AC2 mercurio. Es bien sencillo. Partimos también de un de un alqueno, y escogemos el alqueno que nos dé el grupo hidroxilo en su lugar, en el carbono 2 en este caso, ¿ya? Entonces yo he escogido nuevamente el 1-buteno, y el 1-buteno lo vamos a hacer reaccionar con el acetato de mercurio en medio acuoso, y vamos a hacer la primera oximercuración. Por un lado, como está en un medio acuoso, se introduce en el carbono 2 el hidroxilo, porque hemos dicho que es una reacción Markov-Nikov. Entonces rompe el doble enlace y en el carbono 2 queda la deficiencia de electrones, y ahí va el hidroxilo. Y en el carbono 1 que tiene los electrones viene el mercurio con uno de los acetatos. ¿Por qué? Porque el otro acetato en el medio que está ya ha formado ácido acético y se establece esta estructura. Una vez que tenemos esta estructura, ya hemos concluido con la etapa de oximercuración. Entonces ahora hacemos la desmercuración. Y la desmercuración es una reducción. Y para eso usamos un agente reductor. El agente reductor es el boro hidruro de sodio. El sodio tiene más 1, el boro tiene más 1, y son por lo tanto 4 hidruros, 4 hidrógenos con carga negativa. Por eso estamos reduciendo. ¿Y a quién vamos a reducir? Al mercurio. Lo vamos a reducir al mercurio y ahí vamos a poner un hidrógeno. Entonces, como resultado final tenemos el 2-butanol. Aquí tenemos el hidrógeno en lugar del mercurio, el grupo hidroxilo en el carbono 2, y lo que nos va a dar la certeza que hemos obtenido el alcohol que estábamos buscando es que vamos a tener mercurio líquido. Mercurio líquido.
una bolita de mercurio va a haber en nuestro vaso. Todo esto se lo hace en un mismo vaso. No necesitamos cambiar, no necesitamos separar, destilar, separar con embudo de separación, ni reflujar, ni nada. Todo cambiando de recipientes. Todo es en un solo paso. Y los rendimientos son muy buenos. Entonces, con esto, ustedes pueden ir repasando, inventándose otros alcoholes, pueden ir jugando con las posibilidades de hacer alcoholes con diferentes métodos. Pero cuando tengamos que hacer en el examen, supónganse algo así, entonces tiene que ser claro, cada método bien explicado, cada método bien sustentado, y miren que no es nada difícil. Entonces el siguiente, ya con el ayudante van ustedes a hacer ejercicios de determinación de estructuras o ejercicios en que involucren tanto la reacción como la obtención de alcoholes. Y ya vamos a pasar al siguiente tema, que es éteres y epóxidos.